Uno de los ejes de la política del presidente Gustavo Petro ha sido la educación, desde campaña lo dijo, Ujú. y en el Ministerio de Educación nombró a un hombre que conoce muy bien el sector y lo tenemos hoy aquí en el radar, en redes sociales y en nuestra señal de antena, que es el ministro Alejandro Gaviria. Ministro, bienvenido al radar. Gracias, Ricardo, por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos los internautas y oyentes. Claro que sí. Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, fue rector de la Universidad de los Andes y quiero comenzar preguntándole por el cambio de experiencia de haber sido el rector de la universidad privada más importante de Colombia a dirigir el Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Petro. ¿Qué encontró? ¿Cómo fue llegar al Ministerio de Educación y qué encontró? Por supuesto, ser rector de una universidad privada es una labor más estrecha, de un alcance menor, son 20.000 estudiantes. Esto ya es un alcance mucho más grande, desafíos más difíciles, todo el tema presupuestal y todo el tema de lo que podríamos llamar la economía política. Para hacer un balance yo quisiera enfatizar como dos cosas. La primera son los problemas estructurales de la educación en Colombia, que uno podría describir rápidamente casi que con 3 porcentajes. Si nos vamos a la educación preescolar, solamente el 50% de los niños tienen acceso a algún tipo de educación preescolar, ni siquiera de calidad. Y ahí hay un primer elemento generador de inequidad en nuestro país. La segunda gran preocupación viene en la educación media, en lo que pasa en los grados 10 y 11, que sobre todo en áreas rurales es un abismo. Ahí se pierden muchos jóvenes, porque esa educación media vocacional ha fracasado históricamente en Colombia. Lo que pasa en el aula de clase es muy distinto a lo que pasa en la realidad. Y ahí hay otro problema. Sí, y el otro sí, es el acceso a la educación superior y la permanencia. Ahí tenemos 50% de cobertura en preescolar, 50% que se nos vale en la educación media, 50% de cobertura en la educación superior. Ese es un problema. Le iba a preguntar sobre esa educación media vocacional, si es realmente media vocacional en Colombia. No lo es, no lo es. Si uno va y pregunta a un secretario de educación en alguna parte del país, lo primero que le van a decir, mire, yo tengo un convenio de doble titulación con el SENA. Pero cuando uno hurga un poquito en esa realidad, se da cuenta que no es mucho. Hay experiencias exitosas. Si uno va al departamento de Caldas, se va a dar cuenta que hay un programa fruto de una cooperación histórica entre la academia, las universidades, el sector privado y el sector público educativo, que se llama la universidad en el colegio. Y ahí sí hay media vocacional. Y yo vi muchos jóvenes en una visita reciente estudiando programación avanzada en grados 10º y 11. En la mayor parte del país no lo es. Y entonces hay esa distancia, esa brecha, ese abismo entre lo que es verdaderamente vocacional y lo que ocurre en el aula de clase. No hay pertinencia, para decirlo en una sola palabra. Ese es el tema estructural, el tema que hay que cambiar si queremos una sociedad más justa. El tema coyuntural es la pandemia, las brechas de aprendizaje. Hay una cifra que yo he venido diciendo, que apareció en un reporte reciente del Banco Mundial, porque es una realidad no solamente de Colombia, sino de América Latina. Niños y niñas en 4º grado que no saben leer, 2/3 partes aproximadamente. Y ahí tenemos un grave problema también. El otro tema de diagnóstico que me gustaría traer a cuento, Ricardo, en esta primera parte de la conversación, son los temas de salud mental y competencias socioemocionales, porque no solamente es el tema académico. Tenemos una crisis profunda de salud mental en la educación en Colombia y yo podría decir en América Latina y en el mundo, muy compleja. Esos son como 3 elementos de diagnóstico que yo quisiera traer. El diagnóstico es complejo, por supuesto. ¿Cómo solucionarlo? Porque ahí está, digamos, el gran lío, sí, el gran desafío. Primero, pues, esa brecha que hay en quienes logran acceder a una educación desde preescolar hasta la media vocacional o a la universitaria, pero luego hablando del rezago de la pandemia, que es muy grave, es muy serio. 2/3 partes. Para solucionarlo, entonces vamos a necesitar estrategias diferentes, porque son problemas diferentes. Una cosa es la educación preescolar, otra cosa son las brechas de aprendizaje. Usted creo que tuvo una reunión con el presidente Petro esta semana. Sí, señor. ¿El que le dijo sobre la educación? No, pues el presidente me está cambiando el rol. Yo no lo entrevisto, pero les contamos a los amigos que el presidente Petro ha dicho que el eje, el punto fundamental de gasto de la reforma tributaria va a estar en la educación.
Y el presidente habla de diferentes cosas ahí y yo le cambio ahí la pregunta. Porque habla de infraestructura educativa, pero también habla de asuntos importantes en formación y habla también del programa de alimentación escolar. Yo sé que aquí estamos como en Windows abriendo muchas ventanas, pero... Abriendo muchas ventanas, sí, pero vamos a partir el problema, sí. dijéramos, en varias partes. No, y le hago esa pregunta un poco retórica No, está bien. con la dispensa, Ricardo, porque yo tuve la misma conversación con el presidente Petro hace aproximadamente 3 meses antes de asumir el Ministerio de Educación y él me dijo lo mismo. Me dijo 2 cosas. Este sector es prioritario y por esto nos van a recordar. Porque tu pregunta de cómo lo vamos a solucionar necesita presupuesto, necesita que este sector sea prioritario en los presupuestos, en las decisiones públicas, y eso es una buena noticia para el ministro de Educación, es una buena noticia para el país, cuando se dice buena parte del recaudo de la reforma tributaria, los 20 billones van a ser dedicados a este sector. Y vamos a empezar entonces, si quiere, de la parte alta hacia abajo. Empecemos por la educación superior. Nosotros tenemos una meta de 500.000 jóvenes. Pero la meta total no lo dice todo, porque esa meta tiene que tener en cuenta las grandes inequidades territoriales y geográficas de nuestro país, y ahí es donde viene el tema de la infraestructura universitaria. Yo no quisiera empezar por la infraestructura, pero necesitamos en algunas partes infraestructura. ¿Hoy cuántos jóvenes están en educación superior en Colombia? Hoy la cobertura está por el lado del 53%, hay 2 millones largos. 2 millones largos. Y la idea es aumentar en 500.000. En 500.000, esa cifra. Exactamente. ¿En dónde se necesita construir edificios de universidades? En muchas partes, aunque uno no quisiera hacer el énfasis, pero voy a dar algunos lugares donde ya hemos visto. Por ejemplo, se ha hablado en el Catatumbo de tener alguna infraestructura, tal vez multicampus. No es una universidad, sino que allí llegue la universidad pública, en este caso la Francisco de Paula Santander, pueda llegar el SENA, puedan llegar unas casas de compensación en La Mojana. Hemos hablado en San Andrés, pero así hay una geografía grande. Hay universidades que ya se han descentralizado. Si uno habla con la UIS, con la Universidad de Antioquia, con la misma Universidad Nacional, con la Universidad del Magdalena, tienen presencia territorial, no solamente en las capitales de departamento, eso lo queremos fortalecer. Está el tema virtual como una alternativa, por lo menos en programas híbridos. Para eso necesita mayores recursos, y los mayores recursos vendrán de 2 partes. Algunos recursos de infraestructura, que hacen parte de los presupuestos de inversión en el presupuesto general de la Nación, pero también de los recursos que se elegirán en las universidades, en este caso públicas, para lo que se llama la base. Y para eso estamos planteando, para que esto tenga un sustento en el mediano plazo de una reforma a la Ley 30 del año 92, en particular los artículos 86 y 87, que define la bolsa y la distribución de los recursos que van a la educación superior. Ya para eso pusimos a funcionar una mesa, tenemos a los movimientos estudiantiles, a los profesores, a los rectores, a la sociedad civil, trabajando en esa reforma de la Ley 30 del 92. Ministro, hay una gran discusión en el mundo sobre si lo que se necesitan son más profesionales graduados con cartón, como lo estamos diciendo, o si se necesita una variedad que incluya más tecnólogos, más personas jóvenes formadas sobre todo en otras disciplinas. ¿Eso cómo lo va a abordar el gobierno? Cuando se habla de esa cifra de 500.000, no son solamente programas universitarios como los conocemos de 4 o 5 años. Yo en esa discusión que hay en el mundo creo que tienen razón quienes hacen énfasis en la educación para toda la vida y en educación tecnológica y en educación de alguna manera que responda a las realidades de los mercados de trabajo en este momento. Pero no todo puede ser eso también. Con algunas de las universidades, ellas están dando el paso hacia la educación tecnológica también. O sea, las universidades están como diciendo, bueno, aquí están los programas tradicionales, pero nosotros queremos aventurarnos en ese mundo. Y eso que yo creo que es una buena noticia. Y ahí viene otra de mis obsesiones en estos 100 días que se van a cumplir. Y es que hay un elemento regulatorio en este ministerio que fracasó. Y es el modelo de aseguramiento de la calidad. Pongamos una universidad público-privada que quiere innovar y necesita o va a hacer un programa. Y se siente y diseña un programa tecnológico, 1 año y medio, vamos a ser programadores de este tipo, vamos a responder a un tema de ciberseguridad. Presenta una aplicación para obtener un registro calificado. Eso se puede demorar aquí 2 años y medio, 3 años. ¿Y por qué tan demorado? Hay una cola de 4.000 y pico de registros esperando. Porque se creó una especie de sistema sobreregulado, kafkiano, absolutamente burocratizado, que no funciona y hay que desmontarlo. Y yo he pasado en estos 100 días muchas reuniones duras,
muchas reuniones yo he tenido que decir esto tiene que cambiar. Yo siempre he sido un incrementalista, alguien que dice vamos construyendo sobre lo construido, pero hay sistemas que ya son tan inoperantes y poco funcionales que hay que cambiarlos. Entonces ahí también va a haber una gran reforma en el sistema de aseguramiento de la calidad para que las universidades puedan innovar, para que los registros calificados no se demoren años para resolver esa cola inmensa e inaceptable de 4.000 registros. Tenemos primero unos cambios de unas resoluciones que vamos a derogar. Es una locura. Yo no entiendo cómo el sistema de educación superior en Colombia, universidades públicas y privadas, se adaptaron tan fácilmente a un sistema absolutamente inoperante y casi deshumanizado. Eso hace además que se convierta en prácticamente un pensum a veces o un programa de carreras que queda obsoleto. A ese ritmo, pues básicamente muchas universidades no tienen la capacidad de donde yo innovar voy, en un rector me carreras. dice, mire, tenemos un programa ya esperando 2 o 3 años. Mira la locura que pasaba. Durante la pandemia, muchos posgrados se pasaron a la modalidad virtual y les fue muy bien. Mucha gente que no podía hacer un posgrado en alguna universidad aquí en Bogotá empezó a inscribirse. Después le dijeron, se acaba la pandemia, si usted quiere seguir con ese programa que antes era presencial y quiere pasarlo a una modalidad virtual, aplique por un registro calificado y me demoró 3 años. Entonces perdieron todo el ímpetu innovador. Fue una locura, una locura. ¿En cuánto tiempo se puede solucionar eso? Vamos a solucionarlo por partes, pero antes de los 100 días vamos a dar una señal clara de solución. Ese es un punto muy importante. Hay un decreto que se llama el decreto 1330 que vamos a cambiar en algunos elementos que no tienen sentido y 2 resoluciones que vamos a derogar para por lo menos permitir algo de sentido común y razonabilidad en la regulación de la educación superior en Colombia. Esa renovación de programas universitarios y de otro tipo, ministro, me lleva a preguntarle acerca de qué tanta empleabilidad tienen hoy los programas que ofrecen las universidades en Colombia. Los muchachos, los estudiantes, ¿están graduándose de lo que se necesita hoy en el país? Todos los expertos en educación hablan desde hace aproximadamente 10 años de lo que llama la brecha de habilidades. No la brecha de aprendizaje de la pandemia, sino la brecha de habilidades. La brecha de habilidades es, por un lado, jóvenes que no consiguen empleo, por otro lado, empresarios que no consiguen trabajadores para sus nuevos emprendimientos o empresas. Hay un dato que conocí en una de las tantas reuniones que he tenido en estos 100 días y es que el 30% de los programas de educación superior en Colombia tienen 0 retorno. Bravísimo. Muchos de los programas tecnológicos, muchos de ellos tienen retorno negativo. O sea, cuando usted tiene en cuenta lo que la persona invierte, tanto en el tiempo, el costo de oportunidad de su tiempo, como lo que paga, es negativo. No tiene sentido. Y ahí es donde tenemos que también cambiar. Por eso la necesidad de innovar y transmitirle información veraz a la sociedad. Voy a poner un poco técnico. Ya el ministerio tiene información interoperable que conecta el SNIES, que es el Registro de Estudiantes de Educación Superior, los de ahora y los que ya se graduaron, con la pila, por ejemplo, del empleo formal. Entonces uno ya puede responder esa pregunta programa por programa, universidad por universidad. Y yo me sueño en 1 año y medio diciéndole a toda la sociedad, mire, esto es lo que pasa con estos programas, para que se puedan tomar buenas decisiones. No, pues eso sí será fundamental para que se tomen las mejores decisiones en la sociedad. De lo universitario vamos digamos, descendiendo no por importancia, sino en el nivel de formación en la pirámide. Debajo de los cambios que hay en la educación superior viene la educación media. La educación media. ¿Qué va a pasar en la educación media? Y ahí, antes de que usted me diga qué va a pasar o cómo cambiarlo, quiero preguntarle por su relación con FECODE, que sé que es un tema complejo y que tiene que ver con los docentes que están agremiados en ese sindicato. ¿Cómo lo va a manejar y cómo lo está manejando? Lo he manejado bien, hemos tenido varias reuniones aquí en esta misma mesa donde estamos sentados. Ellos tienen una lista larga de demandas, algunas de ellas completamente razonables, otras que tienen impacto fiscal. Nos hemos enfocado en un tema que me preocupa, habiendo sido ministro de Salud, y es el FOMAC, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud de los maestros y maestras de Colombia, que le doy un datico también. Si uno mira el número de quejas por 1000 afiliados en el sistema de salud de los maestros y en el régimen contributivo, en el sistema de salud de los maestros es el doble. Y ese sistema tiene una UPC, esto de lo que se paga por afiliado, que es casi 70% mayor que el régimen contributivo, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y eso es inaceptable. No. ¿Y se puede cambiar fácilmente o no? No se puede cambiar fácilmente. Incluso tuvimos que hacer una prórroga de los contratos hasta el 31 de mayo del año entrante. Y lo que queremos, eso lo ha administrado históricamente la Fidoprevisora, queremos crear una nueva entidad, quizás en el Plan Nacional de Desarrollo, recoger la experiencia de salud de Colombia y exigir más
a los prestadores de los servicios de salud de maestros y maestras de Colombia. ¿En qué no está de acuerdo con los sindicalistas, con FECODE, digamos? Usted dice, hay algunas peticiones que son sensatas como esta, pero hay otras que no lo son tanto. No, yo creo que hay temas, es que lo que nos preocupa es el impacto fiscal que puedan tener. O sea, la necesidad de que esas peticiones puedan estar sustentadas en temas presupuestales. Eso me lleva a otro tema importante que nos toca hacer, y es una realidad presupuestal que el país no conoce bien. La plata que paga la educación básica y media en Colombia, la bolsa, la define el Sistema General de Participaciones, lo que en Colombia se conoce como las transferencias. Esa bolsa tiene un déficit desde el año 2016-2017, un déficit entre 1 y 2 billones de pesos. Y eso se está estirando y estirando y estirando y ya no aguanta más. Este año pasamos ahí dejando pelos en el alambrado. Y al acuerdo que hemos llegado con FECODE es que si uno quiere avanzar en esa agenda de dignificación de los maestros y maestras, necesitamos una reforma al Sistema General de Participaciones. Y pusimos a funcionar una comisión de alto nivel para hacer eso. Ahí tiene que estar el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, y eso es una prioridad de este sector también. Entonces ya le mencioné 2 reformas, la Ley 30 y la del Sistema General de Participaciones. Yo tuve una reunión con el Ministerio de Hacienda hace 3 semanas, incluso la directora de presupuesto dijo, esto no aguanta otro año así. Entonces ese es otro tema importante en el que vamos a trabajar. ¿Qué va a pasar con la jornada única? Hoy, bueno, en las últimas horas, en los últimos días, el presidente Petro hablaba de la necesidad de avanzar hacia la jornada única. ¿Eso es posible empezarlo a implementar en el corto plazo, por ejemplo, en la educación media? Aquí hay un tema semántico interesante, porque una cosa es la jornada única, que era un colegio con una sola jornada ampliada. De lo que está hablando el presidente Petro es de algo que es un poco diferente. Yo lo llamaría no jornada única, sino jornada ampliada. Y es que después de terminar la jornada escolar, se puedan tener actividades, sobre todo culturales y deportivas, no necesariamente en el mismo colegio y no necesariamente con los mismos maestros. Extracurriculares. Y para eso, extracurriculares, exactamente. Para eso estamos haciendo un piloto en casi 200 instituciones educativas con el Ministerio de Cultura en 20 municipios para entender esa realidad, Ricardo, porque, bueno, ¿qué pasa en los colegios de doble jornada? ¿Qué pasa en las entidades rurales? ¿Qué pasa en cómo podemos llevar esa democratización de la cultura, que es la forma como yo interpreto de esa idea del presidente, que me parece excelente? Incluso esta semana estuve con la gente de Batuta mirando cómo vamos a hacer también en el tema de la jornada ampliada, porque no es jornada única, con cultura y deportes. Creo que el presidente lo mencionó también en un evento que hubo hace poco con la subcampeona mundial en la selección sub-17 también. Precisamente. Y hablando de ese evento. De la educación media, sí. Nosotros queremos de alguna manera mostrar experiencias exitosas y multiplicarlas. El departamento de Caldas, por ejemplo, que es muy exitosa, queremos llevarlas aquí y allá. Y queremos llevar pertinencia, queremos también reforzar la etnoeducación en muchas partes del país. En estos 100 días llegamos a un acuerdo para el estatuto docente transitorio de los etnoeducadores, que parece una cosa pequeña, pues fue una discusión de muchos años que tratamos de resolver en semanas y se pudo hacer así. ¿Qué son los etnoeducadores? En regiones de Colombia, por ejemplo, en comunidades indígenas, hay desde hace mucho tiempo un énfasis muy grande en la educación propia, porque es que la educación no solamente es para aprender a leer, la educación es para forjar una identidad, para esta búsqueda de significado colectivo que es la experiencia humana. Y esos etnoeducadores, o sea, personas que trabajan en educación propia, no habían sido incluidos de manera justa y equitativa por el sistema de educación. No tenían un estatuto docente. Los maestros, a medida que van adquiriendo conocimiento, ascienden el estatuto y son mejor remunerados. Eso no pasaba. No estaban en el escalafón. Para un educador en una comunidad indígena. Y ya eso están, era injusto. Ya están incluidos. Tenemos el borrador de decreto listo, Ricardo. Sí, pues eso es muy importante. Son muchos temas, hablando del déficit, de la brecha, por ejemplo, en la educación preescolar. ¿Cómo solucionarlo? Apenas la mitad, el 50%, es la cobertura de la posibilidad de que haya niños que entren a una educación preescolar. A mí me han criticado un poco, quizás con algo de razón, porque no he hecho mucho énfasis en educación preescolar. Y no lo he hecho de manera deliberada, Ricardo, porque sin esa reforma al Sistema General de Participaciones, esto es sin más recursos, que nos lleve, por lo menos, pongámonos una meta ambiciosa de 5 años de transición, avanzar rápidamente esa cobertura
universal. Pero eso necesita mayores recursos, Claro. que necesita mayores profesores y demás. Pero con los recursos de la bolsa actual no puede hacerse. Entonces yo he tratado de tener un orden mental. A mí no me gusta empezar a hacer promesas vanas que no tienen un sustento claro presupuestal. Entonces llevemos esa idea, esa intención de aumentar la cobertura de la educación preescolar a la reforma del sistema general de participaciones. Claro, depende de eso. ¿Qué va a pasar, ministro, con la brecha que dejó la pandemia en conocimientos? Que es un tema muy, muy pues, inquietante. Imagínese usted lo que significa eso. En estos días con el director del ICFES, el nuevo director del ICFES, nos sentamos a mirar algunos datos y las brechas educativas, Ricardo de Ollantes, quienes nos ven a esta hora, son impresionantes. Por ejemplo, entre el estrato 1 y 4, creo que era una cosa, perdón por el tecnicismo, como 1,5 desviaciones estándares. O sea, unos estaban por aquí, otros estaban por allá en la curva. Yo nunca había visto un efecto tan grande. Pasé 20 años de mi vida mirando datos de brechas educativas en aprendizaje y nunca había visto una diferencia de ese tamaño. El ministerio tiene un programa que nosotros heredamos, que en la primera presentación que yo vi en una pantalla cerca de aquí, donde estamos, no me gustó, porque la forma como le estaban transmitiendo a los rectores y a los maestros la información sobre lo que estaba pasando en el aula de clase no era clara. Estamos afinando ese programa para que un maestro entienda hoy esa realidad heterogénea de su salón de clase, porque no todos los niños están al mismo nivel y la heterogeneidad es mucho más grande. Se llama Evaluar para Avanzar. Estamos trabajando en eso con el IFCES. Estamos entendiendo la geografía de este problema, porque no es lo mismo Bogotá y las áreas urbanas que las áreas rurales, donde están las brechas más grandes. Y tenemos con el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media la idea de hacer un gran programa de voluntariado de decenas de miles de personas en las universidades. Estamos afinándolo con la Universidad Pedagógica para que la escuela recupere como esa preeminencia en la sociedad y decirle a los jóvenes de Colombia, ayúdenos a resolver este problema. Estamos empezando a hablar con universidades, estamos organizando la logística, estamos haciendo pruebas piloto, hay experiencias aquí y allá. Y yo me sueño con tener 20.000, 30.000 jóvenes universitarios ayudándonos en esta labor de cerrar la brecha de aprendizaje, por supuesto de la mano de los maestros y maestras de Colombia. Tema complejo. Y el de la salud mental en las aulas, no solo en las aulas, de la comunidad educativa, al final los profesores muchas Son veces los profesores también, sí. Hay una gran demanda en las instituciones educativas por psicólogos, por psicoorientadores y psicoorientadoras. Como tenemos problemas presupuestales, estamos tratando de atenderla, pero la cifra es complicada, Ricardo. Es como un psicólogo por cada 1.500 estudiantes. O sea, no nos aguanta. Yo he tratado de transmitir un mensaje que es en el que yo creo, y es que la salud mental no solamente es el tema de un psicólogo, la salud mental se construye en todos los ámbitos. Y lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es la toma de conciencia colectiva. Es decirles a los maestros, a los padres de familia, ustedes tienen que tener los ojos abiertos y estar alertas a lo que está ocurriendo. La conversación con los profesores o el profesor los primeros 5 minutos de clase debería ser preguntar sobre esto, es cómo están. O sea, es toda la comunidad volcada hacia este problema. Es esa toma de conciencia colectiva. Nosotros tenemos hijos adolescentes y preadolescentes y nos preocupa. Total. Sí, es una preocupación permanente, incluso la salud mental nuestra, de alguna manera, después de la pandemia. Yo incluso en un programita que grabo por ahí, dije, voy a tratar de quitar este estigma. Y fui bastante claro en decirme, yo he tenido problemas de salud mental en mi vida, he tenido problemas de insomnio en este momento, me ha acompañado los problemas de ansiedad en este caso, he tenido 2 o 3 eventos en mi vida muy traumáticos, he tenido estrés postraumático, y esto es lo que he tratado de hacer, y estos son los mecanismos de adaptación. O sea, yo también como ministro de Educación he querido liderar esa pedagogía colectiva. Hablarlo. Hablarlo y hablarlo abiertamente, quizás descarnadamente. En un podcast que se llama Tercera Vuelta, para que quienes oírlo. Valga la cuña. Sí, me dio pena la cuña, pero ya. Haga la cuña, tercera vuelta. Sí. Yo sé que esto depende mucho de la autonomía de lo que pasa en los colegios, pero en ese mismo escenario de salud mental ligado con la pandemia, en algunos casos, yo no sé si existan estudios hoy en Colombia de cómo se han venido presentando casos de bullying, de matoneo, casos, episodios similares en los que terminan en unas situaciones que antes no se veían o no se visibilizaban o no nos dábamos cuenta que estaban ocurriendo. Son 2 cosas, hoy se visibilizan más. Yo sufrí matoneo en el colegio.
y era una epidemia en su momento también, no se visibiliza más. Hay un problema que sí está documentado en Colombia y en el mundo, es que las redes sociales han extendido el matoneo. O sea, ya no es solamente lo que ocurre en el colegio, ya es una cosa permanente. Y está generando problemas de salud mental, entre otros. No tenemos estadísticas en Colombia, es difícil conseguirlas en el mundo de lo que pasó post pandemia con esa llegada a los colegios, pero probablemente sí tenemos problemas más agudos hoy. Esa geografía todavía no lo tenemos. Las interacciones con rectores y con maestros y maestras sí muestran una preocupación. Muestran una preocupación grande. No, pues, en todo sentido, no, pero en todos los temas, no solamente matoneo, sino en temas de comportamiento. Sí, ese es un tema y allí el énfasis, Ricardo, en esas competencias socioemocionales. Es un momento desafiante para los sistemas de educación en el mundo. Total, y desde los padres en adelante, todos en la cadena estamos involucrados. Por eso yo he querido como que las comunidades se vuelquen sobre las escuelas y colegios, que sean lo que fueron en su momento en el mundo, los centros comunitarios, el lugar donde la comunidad se reunía a resolver problemas compartidos. Cuando estábamos en medio de la pandemia, a mí siempre me causó preocupación que las escuelas comenzaran a ser percibidas como lugares inseguros de contagio. Las escuelas deben ser los lugares protectores. Y ahí hay un cambio cultural que tenemos que empezar también a motivar. ¿Cuál es para usted, ministro, el desafío más grande hoy, ya conociendo cómo es el... No lo digo en sentido literal, pero en sentido figurado, el monstruo por dentro? Esto es complejo, complejísimo de manejar, como lo hemos visto. No hay plata, no hay presupuesto suficiente y hay que priorizar. Yo voy a decirlo de esta manera. Yo creo que quedó claro en esta conversación, Ricardo, que aquí hay una agenda ambiciosa, que esto es prioritario para el presidente, pero este es un sector que cuando uno lo mira desde adentro, lo primero es la inercia. Aquí llegan los presupuestos, se distribuyen a las entidades territoriales, llega la plata y se distribuye a las universidades, y el margen de maniobra de un ministro no es muy grande. Entonces, ¿cómo encontrar lo que a mí me gusta llamar espacios de posibilismo? O sea, ¿cómo en medio de esta inercia, de esta burocracia pesada, poder hacer varias de las cosas, o muchas de las cosas de las que estamos hablando, y hacerlo con celeridad? Porque otro elemento, otra característica de nuestras democracias recientes es la impaciencia colectiva. Nosotros no tenemos mucho tiempo ya. No hay mucho tiempo. Sobre puntos que son adicionales, ministro, ¿qué va a pasar con el PAE, por ejemplo? El presidente Petro dice que pretende ampliar al 100% la cobertura y que sea, digo, de estudiantes, el 100% de estudiantes de colegios públicos, y que sea todo el año, incluso en vacaciones, digo, hasta el 31 de diciembre. ¿Eso cómo va? ¿Cómo sería? El PAE fue siempre concebido no como un programa de seguridad alimentaria, ¿usted sabía? El PAE era un programa de permanencia, era una forma de que los niños siguieran en las escuelas y colegios. Y siempre fue concebido de esta manera. Lo que pasa es que el mundo cambió y se nos vino la inflación y ahora la inseguridad alimentaria está en el centro de los debates globales también. Y yo creo que el PAE puede jugar un papel como estrategia de seguridad alimentaria. Lo que el presidente ha dicho es ese cambio de paradigma. Entonces el PAE ya tiene que ser con cobertura universal primero, y segundo, ojalá podamos extenderlo no en todo el país, sino en algunas áreas donde estos programas de desnutrición aguda son más graves, por fuera del periodo escolar. Eso es lo que estamos haciendo. Yo acabo de nombrar una persona que trabajó conmigo en el Ministerio de Salud, y aprovecho su nombramiento para hacer una reflexión que hice aquí yo en la posesión. Colombia, en mi opinión, cometió un error histórico. Y es que nosotros nos descentralizamos, pero no hicimos una estrategia de construcción de capacidades en el territorio. Cuando habla del PAE, la gente, ¿qué piensa? Corrupción. Y eso está bien. Pero detrás de esa corrupción hay secretarías de educación que no tienen las capacidades para hacer los contratos. Y muchas veces contratistas oportunistas se aprovechan de eso. Entonces yo quiero con esta persona, que es tal vez la persona que más conoce la descentralización de nuestro país, que ha trabajado más con las entidades territoriales, hacer ese acompañamiento. Y eso es fundamental también en la nueva estrategia de PAE. Y fortalecerlo presupuestalmente. El PAE hoy es financiado mayoritariamente por las entidades territoriales, no por el gobierno nacional. Nosotros trabajamos, para quien les gustan los datos, con 97 entidades territoriales, que son las que llaman certificadas, que son básicamente departamentos, capitales y ciudades grandes. Y ahí es donde vamos a hacer esa labor de acompañamiento y trabajar juntos. Luis Fernando Correa se llama, el nuevo director del PAE, la UAPA se llama, la unidad. Claro, él trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Salud. Trabajó muchos años en el Ministerio de Salud. Claro, lo recuerdo muy bien. No sé si fue gerente para la reconstrucción de San Andrés o lo estoy confundiendo, pero me suena mucho.
No recuerdo. No sé. Ministro, ¿qué va a pasar con el ICETEX? ¿Ya hay avances en condonación de deudas? Sí, hay avances en condonación de deuda. Hay algunas deudas de sujetos de especial protección constitucional que nosotros tenemos compromiso de condonarlos. A eso vamos a condonarlos. Yo, desde que llegué aquí, tenía como una obsesión. Era otro grupo de población al que queríamos hacer unas condonaciones, que eran estudiantes de los programas Serpilo Paga y Generación E, que por alguna razón o se cambiaron de programa, no pudieron terminar los programas. Y tenían unas deudas impagables. Una familia, el muchacho era el mejor estudiante de su municipio, vino, estudió, se inscribió en el programa de ingeniería mecánica, le dijo que le gustaba más la ingeniería civil, terminó su programa con honores, ya hay que pagar 120 millones de pesos. Empeñado toda la vida. Y hay un codeudor por allá que puede ser un tío que está pensando que le van a quitar una casa, cualquier cosa de esa puede pasar. Vamos a condonar a 5.000 de esos estudiantes que tenemos problemas. Estamos haciendo un cambiecito en el reglamento del programa para poder hacer eso y aplicarlo retroactivamente. Tenemos las condonaciones también de algunos estudiantes de créditos que ya están provisionados, entonces no tienen impacto fiscal. Descubrimos también que en la otra parte del ICETEX, no en los créditos, sino en el tema de becas, que el gobierno pasado había dejado de otorgar un montón de becas para víctimas del conflicto. ¿Y por qué? No sé, como si entonces vamos a dar ahora 2.000 becas para víctimas del conflicto no sisbenizadas, o sea, incluso no solamente las de Sisben, para que tengan gratuidad en la educación pública, y encontramos 26.000 millones de pesos para otro fondo de becas y vamos a dar otras 400, sobre todo en municipios PEDET. Eso todo en el marco del ICETEX. La reforma que yo quisiera hacer del ICETEX es sencilla, y es que nadie pagara una tasa de interés por encima del IPC. ¿Y eso es posible hoy? Incluso estábamos buscando un articulito en la reforma tributaria, no sé si logramos incluirlo o no. Tiene que ser posible, Ricardo. Nosotros nos pusimos muy rápidamente de acuerdo como sociedad de subsidiar los créditos de vivienda, pero los créditos educativos no. Entonces sí, tiene que ser posible. Desde el año 2005 el ICETEX se empezó a concebir simplemente como una entidad financiera. Y, o sea, que lo que prestaba era lo que recuperaba de cartera. Y no había muchas transferencias directas del presupuesto general de la nación, no había un esfuerzo de la sociedad para ayudarles a los estudiantes. Y eso tiene que cambiar. En eso estamos trabajando también. Es muy importante porque el ICETEX se convirtió en realmente un banco El más. ICETEX es la única entidad que hace créditos de largo plazo de educación superior en Colombia. Ningún banco se le mide a eso en Colombia. Ninguna institución financiera fue capaz de decir, yo le meto la ficha a este problema. El sistema financiero sistemáticamente evadió este desafío. En alguna oportunidad tal vez hubo algunos créditos, de cortísimo plazo, Sí. para pagar la matrícula hasta el final del semestre. Es cierto. No a largo plazo. Pero a largo plazo que usted diga, bueno, présteme ahora y yo le pago después cuando me gradúe. No, el sistema financiero no le ha jalado a eso. Sí, pero fundamental evitar que esos intereses terminen comiéndose las finanzas. Estamos consolidando toda la gratuidad en las universidades públicas. También como logro de los 100 días, Ricardo, tenemos el aumento más grande en términos reales del presupuesto que va a las universidades públicas, IPC más 5 puntos porcentuales. Vamos para la plata de infraestructura, para la infraestructura universitaria y la infraestructura de educación básica y media. También yo logré conseguir 500.000 millones de pesos adicionales en el presupuesto 2023. Entonces ahí estamos haciendo la tarea, hermano. Ministro, para finalizar, se ha hablado mucho en los últimos días de unas investigaciones a algunas universidades del país. ¿Eso en qué va? Hay preocupaciones. Nosotros tenemos las funciones aquí, que esto es raro en un ministerio, no solamente regulatorias, a las que me refería al comienzo de la conversación, sino las de inspección, vigilancia y control. Y tenemos investigaciones. Las polémicas recientes en universidades donde se han nombrado rectores, entonces estos problemas como que afloran más rápidamente. Pero las preocupaciones no son solo en esas universidades. Hay preocupaciones en varias de las universidades públicas y privadas. También hay tensiones políticas, lo quiero decir así. O sea, muchas de las denuncias también obedecen a coyunturas políticas difíciles. O sea, nosotros tenemos que ser cautelosos. No pueden esto prejuzgar. Pero a mí sí me preocupan los problemas de gobernabilidad de algunas de las universidades públicas en Colombia. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. ¿Alguna en particular? Es
que cualquier señalamiento que uno haga puede ser injusto. Yo prefiero, Ricardo, en esto ser mejor o prudente. Pero hay varios. Y en las universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Sergio Arboleda, que tiene investigaciones... Pues la Sergio Arboleda tuvo una investigación aquí, una investigación que, como consecuencia del llamado Acuerdo 02, que es un acuerdo del CESU, que es el órgano de la educación superior, perdió la acreditación. Y ellos tienen que hacer un plan de mejoramiento y esa investigación sigue. Pues estaremos pendientes de esos resultados de la investigación, ministro. Muchos éxitos. Ahí estaremos, y muchas gracias, Ricardo. Bueno, venga, hábleme, aprovechemos, ya que usted hizo su cuña del podcast, hábleme de su nuevo libro. Bueno, yo antes de asumir el ministerio terminé de escribir este librito, se llama No espero hacer ese viaje. Es un libro sobre tal vez el evento más dramático de la literatura del siglo XX, es el suicidio del escritor austriaco Stefan Zweig. Lo que mucha gente no sabía, él se suicida por allá en febrero del año 1942 en Brasil. Y él se suicida con su esposa. Y la noche antes, él quiso o discutió con su mejor amigo la posibilidad de venir a vivir a Bogotá. Y no fue capaz. La depresión lo había atormentado, él había perdido su mundo. Era un escritor que había visto cómo los judíos se habían convertido básicamente en personas en la diáspora en todo el mundo. Y jalé ese ovillo de esta historia y me encontré con una historia de locura. Y con una afinidad, Ricardo, que son los años 30 del siglo pasado, antes de la Segunda Guerra Mundial. Se parecen en muchos elementos políticos a este momento que estamos viviendo en el mundo. Es una historia literaria que me llevó a una reflexión sobre la locura de la guerra y lo que puede pasar o pasa cuando comunidades enteras pierden la razón. Pues hay que leer el libro, pero venga. Pues los invito a hay que leerlo, pero... No espero hacer ese viaje. Pero Zweig, ¿por qué quería venir a Colombia? Él quería venir a Colombia, mire cómo se conecta la vida, Ricardo, porque Germán Arciniegas lo había conocido en Buenos Aires, Argentina, por una casualidad. Y Germán Arciniegas lo invitó a su posesión, ¿sabe de qué? ¿De qué? De ministro de Educación. Todo termina conectado. Sí, es increíble cómo se conecta la vida. La conexión de sí, Eduardo Santos nombró a Germán Arciniegas ministro de Educación, ellos se habían conocido en Argentina. Stefan Zweig había salido de Londres, pasó por Nueva York, viajó a Brasil y fue a visitar Argentina. En ese periplo, en esos barcos, él leyó un libro de Germán Arciniegas. Y Germán Arciniegas, Zweig dio una declaración y Germán Arciniegas se dio cuenta que Zweig había leído su libro, fue y lo encontró en un hotel de Buenos Aires, se volvieron amigos, escribieron muchas cartas que están aquí en este libro. Y Germán Arciniegas lo consideraba un buen amigo y lo invitó a su posición como ministro de Educación. Y le digo, venga a Bogotá, usted conoce la América Atlántica, usted no conoce la verdadera América, que es la que se da en estas montañas, aquí usted puede tener una buena vida. Y le ganó la depresión. Zweig iba a vivir en Colombia. La pretensión de Arciniegas, lo que yo intuyo de las conversaciones con su hija, es que él quería que hubiera venido a vivir a Colombia. Después Zweig le pide a Arciniegas que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, que era un grabador, un artista impresionante que también está en el libro, veniera a vivir a Bogotá. Y Eduardo Santos le da la visa. Hay varios personajes aquí. Incluso el primer crítico de arte grande que tuvo Colombia fue un austriaco también, Walter Engel, amigo de Zweig. Él sí vino a vivir a Bogotá. ¡Qué historia! Es una historia chévere. Hay que leerla. Es una historia chévere. Ministro, gracias. Gracias, Ricardo. Abrazo. Blue, la alternativa.